Bueno, lo primero, ratificarles nuestro agradecimiento por acompañarnos hoy, darles la bienvenida. Este trabajo es parte de un compromiso que ha asumido Sinergia de hacer un seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030, y este año el informe ha sido, digamos, diseñado desde una mirada no de un seguimiento de un año, sino de los primeros 5 años, o sea, desde que se aprobó la agenda en septiembre de 2015 hasta hoy, un poco cómo ha sido, cómo se ha desarrollado esa, digamos, situación de país en este periodo de cara a lo que esta agenda ha planteado como desafíos para el desarrollo. Nosotros este año lo hemos llamado Venezuela 2020, la tormenta perfecta, porque como ustedes podrán ver a continuación, bueno, la realidad que se nos presenta es justamente muy parecido a estar en medio de una tormenta. Entonces, si vemos, seguimos avanzando con la presentación. La próxima, Karen, por favor. Rápidamente para recordarles, este es, digamos, la mirada sobre lo que la agenda contempla, que son 17 objetivos para el desarrollo. Todos estos objetivos tienen la característica de que están interconectados, están interrelacionados y que se conectan unos con el otro. Quiere decir que no se puede alcanzar la agenda si alguno de estos objetivos se queda fuera de la posibilidad de lograr lo que establecen sus metas y sus indicadores. De estos 17 objetivos también se encuentran 169 metas para alcanzarlos, y de estos nosotros hemos hecho seguimiento a unos 13 objetivos de los 17, donde justamente lo que se persigue, como ahí vemos, es que la igualdad y la justicia estén en el centro de las preocupaciones y las acciones de los actores responsables de gobierno, pero también de toda la sociedad en su conjunto, con la idea de cuando se aprobó esta agenda era sin dejar a nadie atrás. Esa es un poco la idea que nos ha también un poco motivado a nosotros para decir cómo hacer en esta situación de país para no dejar a nadie atrás. Aquí muy rápidamente les vamos a decir qué hemos hecho nosotros en este tiempo. En el año 2012, en la campaña Más Allá del 2015, nosotros empezamos a participar en un proceso de seguimiento a las metas del milenio, que fue la agenda anterior a esta. En el 2013 desarrollamos un taller nacional de consulta para hacer ese proceso de evaluación y de prefiguración de la nueva agenda con participación de sociedad civil. Y en el 2016, ya con la agenda aprobada del año anterior, presentamos la agenda y los objetivos a todas las organizaciones y aliados en Venezuela, y trabajando todos estos años junto, por ejemplo, con RedSoc y lo que llamamos en ese momento la plataforma de redes, donde estaban colegas de distintas redes y organizaciones civiles, y que juntos hicimos un trabajo justamente de definir cuáles eran los compromisos de país con respecto a esta agenda. En el 2017 elaboramos un documento base, Transformando Nuestro Mundo para el 2030, que era justamente cómo hacíamos el monitoreo para estos próximos años, para los años de la agenda. Y de allí nosotros pudimos elaborar una guía para hacer el seguimiento y el monitoreo, donde trabajamos también en una búsqueda de validar indicadores desde sociedad civil para este seguimiento. En el 2018 y 2019, entonces publicamos la guía, hicimos informe de línea base y un informe de seguimiento
en el año pasado, que nos permitió ir y trabajar en reuniones paralelas al Foro de Alto Nivel en Nueva York, con participación de distintos actores a nivel de la comunidad internacional. En ese momento, pues, nosotros pudimos constatar cómo nos ubicábamos con respecto a ese seguimiento global y cómo nosotros pudiéramos, digamos, tener una posibilidad de mayor incidencia en el mundo del seguimiento a la agenda. Y en el 2020 nos hemos propuesto elaborar y difundir este informe que estamos presentando hoy, luego hacer un seguimiento de esta agenda con el tema de lo que significa la pandemia, toda la situación con el COVID-19 y su impacto en el país, el seguimiento al foro de alto nivel de este año, que acaba de terminar en Nueva York el mes pasado, de manera virtual, donde se planteó una acción acelerada y vías de transformación para la realización de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible. Es decir, ahí se dio una discusión de cómo reorientar la acción con respecto a la agenda en los próximos 10 años, constatando las limitaciones y el avance lento que ha tenido la implementación en muchos países del mundo. Este año 50 países presentaron sus exámenes voluntarios nacionales, entre los cuales Venezuela no ha estado, solamente en el 2016 hizo un informe voluntario en la primera jornada para ese fin, y luego de eso pues no ha hecho más trabajo con respecto a esta propuesta de la agenda. Y lo último que está planteado para este año es comenzar a trabajar en lo que es la exigibilidad del derecho al desarrollo. Ver esto como un tema de no solo de indicadores, sino un tema de exigibilidad de un derecho que está reconocido también por Naciones Unidas. Este año, en el periodo de 5 años de ejecución, nosotros abordamos la evaluación en bloques temáticos, tratando de ubicar los objetivos en conjuntos o dimensiones para hacer una mejor análisis. Un primer conjunto es sobre el tema de sobrevivencia, uno sobre desarrollo, sobre ambiente, paz e instituciones. En ese conjunto están los 13 objetivos que hemos digamos, trabajado en este año. El primer punto que trabajamos fue el contexto. ¿Cuál es el punto de partida actual? Y bueno, continuidad y contraste. En el 2016, cuando empezamos a hacer este trabajo, estábamos en una situación de crisis también, que no había empezado en el 2016, sino que venía ya de un proceso de deterioro de todos los indicadores en el país. Ese año fue el tercer año de caída del PIB consecutivo, y es un punto de inflexión. Comienza la inflación, un salto en los niveles de indicadores de pobreza por ingresos, de un 51% del 2015 versus 83% en el 2016, una agudización de la escasez de alimentos y medicamentos, una centralización de los poderes judicial y ciudadano, Consejo Electoral, Fiscalía, Defensoría, bajo el Poder Ejecutivo. Es decir, fue un año donde ya estábamos en un contexto de crisis, en un contexto de dificultades institucionales. Luego digamos, ubicamos en este año, 2019, el primer semestre del 2020, y hemos visto que la aceleración del ritmo de la inflación nos ha llevado a una hiperinflación. O sea, los niveles han sido totalmente digamos, sorprendentes, y un estudio de caso a nivel mundial, una dolarización de facto, un descalabro en todos los servicios públicos y el deterioro de la calidad de vida de la población, el incremento de violencia y represión, un quiebre en la institucionalidad democrática en el país y una mayor intervención militar en el control del poder. El país hoy se encuentra casi paralizado también por falta de combustible,
La llegada del COVID-19 complementó estas carencias y vulnerabilidades, y hay unos mayores obstáculos para el diálogo, negociación y cambio democrático como unos elementos que caracterizan el contexto de Venezuela hoy, en medio de una emergencia humanitaria compleja, grave y multidimensional. Es decir, que lo que veíamos ya como una situación de crisis en el 2016, cuando iniciamos el seguimiento de la agenda, vemos que se presenta ahora una situación de muchísimo más vulnerabilidad y condiciones críticas en nuestro contexto. Luego, otro elemento del contexto que estos 5 años le ha cambiado la cara al país y a Venezuela es una migración masiva, el retorno de algunos de unos venezolanos que han tenido que asumir un retorno en medio de múltiples obstáculos por el impacto del COVID, y que nos muestra una situación dramática en un país donde hemos perdido a una buena parte de la población y sus talentos en el contexto del país. Una décima parte de la población nuestra ha salido, y esta situación, pues, digamos que ha dado una cara al mundo de lo que significa la crisis para el país. Una crisis donde el Programa Mundial de Alimentos encontró que 30% de los migrantes en Colombia están en condiciones de inseguridad alimentaria severa o moderada, un 38% de los que se encuentran en Ecuador y un 14% en Perú. 80.000 venezolanos han retornado, según cifras de última data, por la situación de la pandemia, en unas condiciones también donde la vulnerabilidad y las condiciones en las cuales tienen que hacer ese retorno atenta contra la propia vida de ellos y de las familias que están en unas condiciones absolutamente debilitadas con respecto a su posibilidad de mantenerse por vía propia. Esta cara nos da también una nueva demografía en el país. Vemos cómo la jefatura de hogar en estos momentos recae en mayor número en las jefas de hogar. Las mujeres han tenido una carga sobredimensionada con respecto a la situación de crisis, una tasa de mortalidad infantil en aumento y una esperanza de vida al nacer que está también, digamos, en una situación que nos pone de cara a la crisis de lo que estamos viviendo. En ese contexto, el primer objetivo que nos establece como desafío, el primer objetivo de la agenda, que tiene que ver con el fin de la pobreza, pues nosotros hemos ido absolutamente en el carril o en la vía contraria, ¿no? Una situación de pobreza que nos ha dado un salto, digamos, estructural y de condiciones que no habíamos nunca tenido la posibilidad de prever. En estos momentos alcanzan un 96.2% de los ciudadanos y 79.3% son pobres extremos. Todos estos datos que ven aquí son tomados de INCOBI, un trabajo serio y que es un referente para toda la sociedad venezolana para poder tratar de entender qué es lo que está pasando en estos momentos con nuestra población. Digamos que el 65% de esos hogares están en situación de pobreza multidimensional, no solamente el tema de ingresos, sino algo que va más allá de tener una crisis perentoria por problemas de empleo. No, aquí tenemos un problema de pobreza multidimensional y con una dependencia cada vez mayor de la población para alimentarse del programa, este plan gubernamental de los CLAP, de las cajas de comida, con menor valor nutricional,
sin una periodicidad que le permita sostenibilidad de al menos eso en sus hogares, con unos bonos que reciben una parte de la población de manera condicionada, que no pasa de 3 y 7 dólares, y unos ingresos diarios que no van más allá del 0.72 dólar al día, lo que nos pone en el marco de una pobreza terrible, bueno, más allá de países que tradicionalmente han sido identificados como de mayor pobreza en el continente. Esta es un poco la fotografía de la pobreza. Aquí debemos decir que en este informe nosotros no estamos trayendo datos duros nuevos, sino que estamos haciendo un trabajo de sistematizar una información que viene de distintas fuentes de la propia sociedad civil. En ese sentido, valoramos que en este informe podamos contar con aportes de distintas organizaciones que nos ha permitido poder avanzar en la revisión de estos 13 informes, más allá de que la información pública, que es un deber del Estado proveer, no está disponible. O sea, una de las grandes limitaciones para hacer esto es que nosotros hemos tenido fundamentalmente que acudir a las fuentes de la academia, a las fuentes de las propias organizaciones civiles con experticia de trabajo en distintas áreas, y que de esa manera hemos podido hacer esta fotografía del país. Y eso es un tema que también nos muestra la capacidad de trabajo y compromiso de la sociedad civil venezolana. Sobre hambre cero, pues esta es una de las situaciones que más nos golpea como venezolanos, que estemos en una situación de crisis alimentaria extrema en estos momentos. 9.3 millones de personas con inseguridad alimentaria, sexto lugar en proporción de la población afectada por crisis, 2.3 millones de venezolanos están en la faja de la inseguridad alimentaria severa, y esto nos plantea digamos, una gravedad de lo que está pasando y viviendo cada familia, cada venezolano en este momento. El tema de los niños menores de 5 años es, digamos, uno de los elementos que de más dureza en esta realidad, y cómo estamos afectando no solo a la población el día de hoy, sino que estamos afectando la capacidad de esa generación a poder desarrollarse de manera integral y con oportunidades en toda su vida. O sea, estamos afectando una generación completa de venezolanos con la realidad que estamos viviendo hoy. Aquí también está el tema de salud, en el sentido del derecho a la salud y el bienestar, como lo establece el tercer objetivo de la agenda. Aquí, bueno, tenemos un dato dramático, que es que la pérdida de 3.5 años en la esperanza de vida al nacer, y que no tiene referentes en América Latina. En estos 5 años hemos observado el derrumbe de la red de atención hospitalaria, una infraestructura que está en franco deterioro, un desabastecimiento de insumos y medicamentos, crisis de servicios públicos, como electricidad y agua afectan el funcionamiento de los centros de salud, pero también está el tema del personal médico, de enfermería, que por las condiciones laborales, sus ínfimos salarios y sus condiciones de verdad muy duras para realizar su trabajo en un contexto de país que está en una crisis de una emergencia humanitaria, pues muchos han dejado para buscar otras oportunidades. Bueno, el objetivo, como ustedes vieron al principio, nosotros organizamos el informe en 4 grandes ejes. El eje de sobrevivencia, que es el que estamos planteando ahorita, y bueno, colocamos el objetivo 6 del agua en el eje de sobrevivencia, bueno, porque por su relación estrecha con todo lo que es la acción humana, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es cómo
se ha venido perdiendo el recurso. Se habla que el 86% de los venezolanos reportó problemas con el suministro del agua, incluyendo 11% que no tiene, que no le llega el agua a su casa. El 93,8% de los hogares almacena agua potable, un 38% lo hace por más de 5 días. Y bueno, eso básicamente se debe a no es que vivamos en un desierto, ni mucho menos, porque tenemos agua, sino que toda la infraestructura y tratamiento del agua, bueno, está en abandono porque no se le ha incluido, no se le ha inyectado dinero, ni se le hace mantenimiento. Bueno, nos lleva a esta situación. Por supuesto, en este momento de pandemia, esto es totalmente relevante porque imagínense la situación en los hospitales sin agua potable y en las casas sin agua, que no nos está llegando el agua. Bueno, el objetivo 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, también lo incluimos en el bloque de sobrevivencia. Y bueno, ya sabemos todos cómo lo que pasó aquí en marzo del 2019, ¿verdad? Que marcó un antes y un después. Decimos eso porque las regiones siempre han estado, tienen ya bastante tiempo sufriendo de escasez de electricidad, pero nosotros aquí en Caracas teníamos como una situación del 2019, pues todos quedamos oscuras y el país se emparejó. Esa desigualdad se eliminó, todos quedamos en la misma. Y de ahí en adelante, bueno, la situación es la que vemos aquí, hay colapso en el servicio de electricidad domiciliaria y alumbrado público por falta de inversión, corrupción y abandono de las labores de mantenimiento. Básicamente, como explica Transparencia Venezuela, que la crisis que vive Venezuela, que vive el país, básicamente se debe a la corrupción y a la falta a la corrupción y la manera tan inoperante de trabajar de las empresas del Estado. La producción petrolera cayó en junio a menos de 4.000 barriles, según dice la OPEP, lo que representa un retroceso de 7 décadas. No, o sea, ya no somos un país petrolero. Eso es realmente insólito. Entonces, venimos ahora con el otro bloque, que es desarrollo, y ahí incluimos la educación. Muchos de los datos que están aquí fueron tomados de la última en COVID, que realmente nosotros ya teníamos listo el documento cuando salió la encuesta de COVID, pero fueron tan impactantes sus datos que, bueno, tuvimos que actualizar rápidamente el documento nuestro. Y bueno, una de las cosas que dice es que el 87% de niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años, bueno, van a la escuela, se quedan rezagados un 13%, pero aquí lo que queríamos también señalar es que hay un grupo aquí dice falta, 60% que no deja de asistir, pero hay un 40% que falta porque no consigue agua, por los apagones de su casa, por el transporte, por la falta de comida, por la falta de docentes. Han crecido los riesgos de exclusión educativa entre quienes no pueden mantener una asistencia regular y hoy se registra un severo rezago escolar. Con el tema del COVID, que los niños tuvieron que retirarse a su hogar, bueno, se creció la desigualdad porque la mayoría de los niños no tienen la posibilidad de conectarse ni tienen acceso a la tecnología para ver clases online. Entonces, bueno, eso puso a los niños aumentó su rezago escolar. Hay un retiro significativo de maestros y profesores sometidos a salarios y condiciones de trabajo intolerables, incremento de la violencia y la inseguridad desde 2016 en los espacios escolares. Los más pobres no logran acumular el capital educativo mínimo para superar la pobreza. Y según la Federación Venezolana de Maestros, entre el 78 y el 80% de los planteles están en deterioro. Esa es nuestra situación escolar.
un resumen de lo que es nuestra situación escolar hoy día. En cuanto a la igualdad de género, bueno, los derechos de las mujeres observaron un retroceso, ¿verdad? Y con la pandemia han saltado las alarmas de todas las organizaciones que trabajan en el tema de violencia de género, bueno, porque las mujeres tuvieron que quedarse encerradas con sus agresores. El tema de la migración ha afectado muchísimo a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que están vulnerables frente a la trata de personas. Las mujeres en Venezuela no pueden decidir si pueden o no tener hijos, no hay no se consiguen los anticonceptivos, los que las mujeres pueden tomar, están súper caros, las mujeres no pueden asistir a sus exámenes preventivos de cáncer, hacerse una mamografía es casi que imposible por el costo. No se presta atención con lesiones de mortalidad materna asociada. La ENCOVI 2019-2020 también nos habla de un crecimiento de la jefatura de la mujer en el hogar. Pues aquí tenemos un cuadro que muestra la situación, cómo ha ido empeorando. Por supuesto que el Estado, que había tenido un avance, ¿verdad?, con la creación del INAMUJER, el ministerio y la ley el derecho a la mujer a la no violencia, inclusive había creado hasta una línea de 0800 Mujer. Todos esos programas realmente están paralizados. Me di la tarea de llamar a 0800 Mujer y nunca me atendieron para comprobar si está vigente o no. Le ha tocado pues a las organizaciones civiles tomar el testigo, atender casos, abrir líneas de ayuda psicolegal, psicológica, bueno, tomar el testigo de hacer un trabajo que bueno, quizás no tengamos los recursos para hacerlo. Bueno, aquí tenemos trabajo decente y crecimiento económico. Venezuela ya no es un país petrolero, ya lo comentamos. Se consolida el modelo extractivista, ahora dependemos del arco minero del Orinoco, donde todos sabemos cómo está el tema de la corrupción, la violencia, grupos armados, trata de personas, además de todo el daño ecológico que está haciendo. En el primer semestre del 2020 inició el 7º año de contracción económica. Ya teníamos una acumulada en el 2019 de 9.585,50%. Caída del Producto Interno Bruto de 43%, 64%. Ah, me la pasaste. Bueno, en la lámina 9 tenemos innovación, industria, innovación e infraestructura. Bueno, ya sabemos que Venezuela ocupa el lugar 139 de 141 países en el índice de competitividad global. En el 2016-2017 ocupaba el 130. No vamos para adelante, sino para atrás, ¿verdad? PDVSA, que era nuestra principal industria, es una empresa que está casi totalmente destruida, con la menor producción en sus 80 años. Y lo mismo podemos decir del complejo de empresas metalúrgico de Guayana, que está virtualmente paralizada. Lo mismo de la industria de la construcción, que generaba tanto empleo, bueno, está prácticamente parada. Según un estudio reciente del diario Speedtest, el Global Index que mide la velocidad del Internet, nosotros estamos solamente por encima, dice aquí, la velocidad de la banda ancha móvil de Venezuela ocupa el puesto 139, solamente superada por Afganistán y Palestina. Y la velocidad de banda ancha fija ocupó el puesto 175, solo más rápida que Turkmenistán. Y para prueba, bueno, lo que acaba de pasar con Débora, que se cayó y no ha podido volverse a conectar. Vamos con ambiente, que es el objetivo número 13. Bueno, nosotros basamos nuestro estudio básicamente en lo que está pasando con el marco, se me olvidó, el arco minero del Orinoco,
no lo conseguía, discúlpeme, es que me tocó agarrar este testigo tan rápido, espero me perdonen todas las cosas que estoy haciendo aquí desastrosas. Y bueno, el Ejecutivo Nacional no tiene un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, no lo hizo. La última vez que presentó cuentas fue en el 2007, presentó que su plan para mitigación del cambio climático iba a ser la misión árbol, y bueno, no sabemos cuántos árboles finalmente se plantaron. Lo que sí sabemos es cómo se han ido destruyendo los bosques, cómo se ha ido contaminando las cauces de los ríos con unos niveles de mercurio por encima 60 veces más de lo que puede tolerar el cuerpo humano. Más de 1000 hectáreas de sus ecosistemas, es el equivalente a más de 1300 campos de fútbol, han sido destruidos por la minería. Realmente un verdadero desastre. En parte, parte de lo que pasa en Venezuela con el ambiente, y sirve esto para la lámina próxima, es que toda la estructura que se había creado, como era el Ministerio del Ambiente, con todo el legajo de leyes, la ley penal del ambiente, todo eso se perdió. El Ministerio del Ambiente tiene un presupuesto irrisorio, el Instituto Nacional de Parques, bueno, no se pueden imaginar, por supuesto. Entonces, no hay quien le haga contraloría al Estado, hacer el Estado controlando al Estado, que es una cosa bastante difícil de hacer, pues por supuesto no está funcionando en Venezuela, y bueno, ya sabemos lo que está pasando en el arco. Pasa, Karen, por favor, la próxima lámina. Y bueno, en conclusión, tenemos un futuro hipotecado, ¿verdad? Marcado por la huella de la emergencia humanitaria, que afectó, por supuesto, a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los objetivos están marcados por la emergencia humanitaria, y por supuesto lo que nos demuestra el estudio nuestro informe de seguimiento, es que nos quedamos atrás, que el Estado pues no asumió el reto de ponerse al día con esta agenda. Tenemos un futuro hipotecado. Es el más sorprendente, según lo señala aquí el documento, es el cambio que en COVID 2019-2020 comentó, que es el cambio de la estructura demográfica, que no es reversible. Este es un país que actualmente presenta una mayor población en edades correspondientes a adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, que pueda contribuir a mantener. Eso realmente nos impactó. Una situación no está. Entonces se perdió una generación completa. Bueno, aquí tenemos, lo hicimos así de adrede, de verdad, poner unas conclusiones y después dejar para lo último lo que es paz e instituciones y alianzas. Bueno, en lo que es paz e instituciones, tenemos una migración de más de 5 millones de personas, de venezolanos. Solo en el año 2019 se contabilizan 23 muertes por torturas en el país. Fundarredes detalló que en total se cometieron 681 ejecuciones extrajudiciales durante todo el año 2019 y 2051, y 251 en el primer trimestre del 2020. Mientras que se registraron 120 desapariciones en el 2019 y 51 en los 3 primeros meses del 2020. Venezuela, entre los 5 países más corruptos en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Venezuela clasifica, disculpen que se me atravesó en el chat un comentario que me tapó. Venezuela clasifica en el puesto 147 en la clasificación mundial de la libertad de prensa, que publica la organización Reporteros Sin Fronteras. Ya luego los comentaristas que vienen después de mí van a ampliar un poquito más estas cifras. Por supuesto,
el Estado no cree en alianzas, no cree en la sociedad civil, no quiere reunirse con los empresarios. Hablar de alianza en un país tan fragmentado y polarizado, cuyas capacidades propias reconocen un reto que no será fácil recuperar, es una osadía a la que nos estamos enfrentando. Por supuesto, sí hay alianzas, han habido alianzas significativas entre las organizaciones de la sociedad civil, entre organizaciones de la sociedad civil y las empresas, entre organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, entre organismos multilaterales, que hemos estado trabajando para paliar esta crisis humanitaria compleja. Y ese es el gran reto que nos espera, ¿verdad?, que tenemos por delante. Bueno, el gobierno ha hecho intentos de negociación con la oposición, que ustedes saben, pues no han llegado a nada. Bueno, aquí ya casi terminando, ¿por qué involucrar a la sociedad civil? A pesar de que la mayor responsabilidad le corresponde al gobierno de que se logre la Agenda 2030, sin embargo, bueno, ha sido la sociedad civil la que ha tomado el testigo, la que ha tratado de sacar adelante la agenda. Son muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando arduamente para cumplir estos objetivos. Pero la escala y el carácter ambicioso de la agenda requieren revitalizar la asociación global para asegurar su implementación y promover la solidaridad. Es crucial el compromiso del gobierno nacional, regional y local, de los parlamentos, del sector privado empresarial, de la academia y la comunidad científica, de las organizaciones autónomas de la sociedad civil y de las organizaciones multilaterales. O sea, para poder alcanzar lo que nos queda en los próximos 10 años, acelerar el curso, cambiar el curso del río y enderezarlo para poder alcanzar algo en lo próximo que nos queda, requiere del concurso de todos los actores. Y bueno, aquí nosotros no queremos cerrar sin dejar algunas recomendaciones. Por supuesto, la recomendación más importante es que es un tiempo de acciones urgentes, de establecer acuerdos por la gente. Hay que reinstitucionalizar el Estado, desmontar el estado de la violencia y la inseguridad, fortalecer la capacidad de las redes de la sociedad civil para proteger la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información como herramientas para construir instituciones sólidas. Políticas sociales enfocadas en los campos de seguridad alimentaria, derecho a la salud, educación, poblaciones vulnerables y acciones urgentes. Impulsar un nuevo modelo económico. El Estado debe plantear una nueva política ambiental que tenga como base asegurar el cumplimiento de los objetivos y las metas de la Agenda 2030. ¿Qué relación hay entre los objetivos de desarrollo y los derechos humanos? Desde 1900, consagrado como derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución, ahí la tienen. El derecho al desarrollo es un derecho humano. Desde 1998 funciona el grupo de trabajo y su presidente relator es Samir Akram, que a partir de septiembre de 2016 se nombra un relator especial por resolución, que tiene la función de proteger, promover y monitorear el cumplimiento de derecho al desarrollo. El relator Saadi Al-Faragi fue ratificado para un periodo más de 3 años a partir de septiembre del 2019. Y su mandato es contribuir en los esfuerzos para integrar el mandato al desarrollo en los órganos de las Naciones Unidas, las agencias de cooperación y las instituciones de desarrollo, el comercio y los asuntos. Okay. Bueno, seguimos con como les comenté, el informe completo y el informe resumido están en nuestro portal Agenda Venezuela 2030. Ahí están las direcciones, lo vamos a colocar en el chat también, y ahí están nuestras redes sociales para continuar.
Bueno, hasta aquí tenemos la presentación. Les ruego nos disculpen, realmente sé que Débora lo hubiese hecho muchísimo mejor. Me tocó agarrar este testigo así rápidamente. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestros comentaristas. Tenemos en primer lugar a Feliciano Reina. Feliciano, ¿estás por ahí, Feliciano? Aquí estoy. Voy a prender solamente 5 minutos de comentarios. Feliciano ya lo conocen por su trabajo arduo en esta emergencia humanitaria compleja. Haciendo sinergia, en primer lugar, sobre los objetivos de desarrollo del milenio y después actualmente los de desarrollo sustentable. Yo creo que hay varias cosas que son importantes a destacar antes de entrar en algunas de las cosas referidas a la emergencia humanitaria compleja, y una de ellas es claramente el papel de las organizaciones de sociedad civil. Muy interesante ver las fechas de 2016 y también las previas, ¿no? en la información recopilada anterior, porque en un entorno en el que en la medida en que fue pasando el tiempo se fue cerrando más y más el acceso a la información pública, se fue haciendo más opaca la gestión del Estado, el papel de la sociedad civil, de academias, de distintos grupos para dar a conocer lo que ha estado pasando ha sido fundamental. Sí, uno de los efectos inevitables en una situación de este deterioro que termina degenerando en una emergencia humanitaria compleja es precisamente cuánto se dificulta el acceso a la información pública. Así que este trabajo ha sido fundamental, y para nosotros también muy interesante verlo cómo fue convergiendo, ¿no? El terreno de las que trabajan en desarrollo, de las ambientales, con algunos grupos en particular en situación de vulnerabilidad, con toda la documentación en derechos humanos, y aquel momento que fue tan importante, que fue el examen periódico universal de Venezuela entre 2015 y 2016, justamente en este periodo del que estamos hablando de la documentación actual, y también cómo eso fue parte de la actualización de Venezuela ante algunos de los órganos de tratados, presentando sus exámenes, y las organizaciones de sociedad civil con los informes sombra. Eso fue lo que nos llevó a muchas organizaciones a decir, mira, esto trasciende problemas de desarrollo, algunas áreas de derechos humanos, esto tiene una situación mucho más crítica porque está produciendo daños a la población de tal magnitud que tiene que ser visto desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y buscando sobre el tema de los efectos humanitarios en estas situaciones de tanta precariedad, dimos con ese concepto de la emergencia humanitaria compleja. Y quizás recuerdan que un grupo de 88 organizaciones para junio de 2016, dada no solamente la opacidad del Estado en la presentación de datos, sino también de las propias agencias del sistema de Naciones Unidas, que daban como excusa que tenían que utilizar los datos oficiales. Entonces reclamamos a Ban Ki-moon ese silencio, porque ya veíamos en el terreno los daños que se estaban ocasionando. Y Ban Ki-moon en agosto de 2016 dice: en Venezuela hay una crisis humanitaria. Un primer reconocimiento, pero además le da como raíz el conflicto político, y eso también es de suma importancia, porque en la raíz de las emergencias humanitarias complejas está la destrucción del Estado, la destrucción de las posibilidades de producir protección para las personas, de garantizar esa protección. Y yo creo que aquí es muy importante irnos entonces a uno de los últimos objetivos, que es el de la institucionalidad, porque a partir de la destrucción del Estado de Derecho, del acceso a la justicia, de dos temas muy importantes que trabajan dos organizaciones de sinergia, que es el de la corrupción, el de la gran corrupción, que lo ha hecho Transparencia muy bien, y el de la afectación a la propiedad privada en todos los niveles, desde el pequeño productor, el pequeño propietario, en cualquier lugar del país, hasta también, por supuesto, otros aspectos u otras propiedades de mayor tamaño,
cómo eso fue llevando de nuevo a la pérdida de las garantías de protección de la población venezolana. Y entonces, poco a poco, esa destrucción, eso que se dice tanto, que en lugar de que mande la ley, mandan personas, ¿no?, que se van apoderando de espacios dentro del Estado, eso no puede sino causar severos daños. Yo recuerdo que hablábamos muchas veces en algunas de las reuniones de sinergia de lo ideal que podía ser la socialización del Estado, es decir, en el ejercicio también del derecho a la participación, hacer la posibilidad de que las personas participaran en todos los espacios que tienen que ver con la vida pública. Y aquí lo que se hizo fue el camino totalmente contrario, que fue la estatización, o el intento por lo menos, de la sociedad. Es decir, llevar a centralizar hasta el máximo posible cualquier espacio de participación. De manera que, de nuevo, esta situación de gravísima desinstitucionalización, de pérdida del Estado de Derecho, de falta de acceso a la justicia, fue llevando entonces en cadena a esta situación que nosotros hemos venido planteando, que siempre debe ser vista como en sus 4 componentes principales. Uno, de nuevo, la crisis política institucional con los aspectos económicos y de gran corrupción. En segundo lugar, la gravísima crisis de derechos humanos, que después llevó entonces también a que entráramos en el contexto de emergencia humanitaria compleja y, como muy bien plantea el documento, la crisis de personas refugiadas y migrantes con sus gravísimos efectos en la población afectada, que se ha visto obligada a huir prácticamente de Venezuela para poder sobrevivir. Nosotros pensamos que va a haber una segunda ola de salida una vez que puedan bajar algunos de los cierres producto del manejo de la pandemia en la región. Muchas gracias. Excelentes comentarios, Feliciano. Qué bueno oírte porque tienes el panorama completo de lo que pasó para que estemos en esta situación de crisis humanitaria en este momento, de esta emergencia humanitaria. Vamos a darle entonces el paso a Consuelo Morillo, de la red REDSOC, que es una organización aliada que trabaja, tiene muchísimos miembros que vienen de la sociedad civil y, bueno, tiene una mirada de lo social bien importante para compartir con nosotros. ¿Estás por allí, Consuelo? Muchas gracias por... muchas gracias por esta excelente presentación que nos convoca a todos y todas los venezolanos y las personas no venezolanas, pero que de solidaridad por la situación país que estamos viviendo y que ha sido también descrita en el informe de Sinergia. Desde REDSOC estamos trabajando para fortalecer las alianzas, porque yo creo que el país demanda que todas las posibilidades que tengamos de hacer alianzas con otros actores, incluidos organismos internacionales como el PNUD, son válidas en este momento para lograr sacar al país de la crisis. Yo felicito a Sinergia, felicito a todos su directiva y sus integrantes por este informe que plantea de manera muy cruda, pero a la vez muy real, qué es lo que está pasando en Venezuela. Y de verdad nosotros desde REDSOC lo respaldamos y queremos seguir trabajando en alianza para que sea posible una recomposición y reordenamiento del país con un futuro que podamos dejar como herencia a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y de nuevo mis felicitaciones. Gracias. Gracias, Consuelo. Y como dices, solo el trabajo en alianza va a poder sacarnos de este atolladero en el que nos encontramos, que sé que lo vamos a hacer, pero bueno, hay que sumar manos. Vamos ahora con Diana Vegas.
directora, presidenta del Grupo Social CESAP. Diana, ¿pudieras darnos tu visión de lo que es esta propuesta de desarrollo socioeconómico? Es una visión totalmente distinta. ¿Estás por ahí, Diana? ¿Nos oyes? Sí, cómo no. Bueno, excelente encuentro, además sorteando todos los obstáculos como sabemos hacerlo. No hay obstáculo suficientemente alto que nos disminuya. Me gustó mucho la presentación, me gustó mucho el recuento que Feliciano hace, porque además hay que recordar que los famosos objetivos del milenio, que fue la primera vez que hubo una formulación en el mundo como esa, los objetivos los definieron solo los gobiernos. Y luego, en esta otra digamos, presentación de los objetivos de desarrollo sustentable, son productos de un gran consenso en que muchas organizaciones de la sociedad civil participaron a nivel global, también organizaciones sindicales, el sector privado, digamos. Debemos reconocer también que esto que hoy tenemos como elementos orientadores, que son los objetivos, son producto de un consenso mucho más estructurado y sólido que lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, lo cual tiene un valor político y simbólico muy importante, y por eso, más importante aún, es que la sociedad civil se dedica de manera juiciosa a mirar qué tan logrados han sido esos objetivos. A mí me han pedido, y quiero ser muy rápida, me han pedido comentar los objetivos socioeconómicos que corresponden fundamentalmente el objetivo 8 y el objetivo 9, el trabajo decente y el crecimiento económico y la industrialización, innovación e infraestructura. Y resulta que tenemos este país nuestro, que tiene 7 años en recesión, lo cual ha significado la pulverización del poder adquisitivo y del valor del salario. Tenemos 3 años en hiperinflación. Tenemos un Producto Interno Bruto equivalente al que teníamos hace 47 años y va en descenso. Tenemos una producción de petróleo equivalente a la que teníamos hace 80 años. Tenemos un Banco Central sin reservas internacionales operativas. Tenemos, bueno, un cierre del 80% de las empresas del país han cerrado en los últimos 20 años. Hay gente que habla del industricidio para revelar este drama. Eso significa pues una cifra brutal, ¿no? El 80% de las empresas, y ahí se incluyen las industrias, el comercio, las pymes. En fin, probablemente es una cifra solo referencial, pero muy grave, lo cual también significa que se han perdido cientos de empleos, que prácticamente es incuantificable. Al perderse esas 80% de las empresas, imagínense cuántos empleos no se han perdido. Justamente los miembros del gremio empresarial revelan que a raíz del COVID, por lo menos un 45% de las empresas están paralizadas. Tenemos, bueno, pues una situación verdaderamente terrible, porque esa economía de puertos que hemos tenido hace muchos años, mucho antes del chavismo, teníamos ya lo que se conocía como una economía de puertos, pero teníamos un Estado que lograba con los dólares que obtenía por el petróleo, lograba subsidiar de algún modo esa importación de recursos, pero en la medida que ha pasado los años, pues hemos dejado de producir lo que antes producíamos para nuestro consumo, incluso podíamos exportar. Ya toda esa masa de productos no existe, sino que todo tiene que venir del exterior, pero ahora el Estado venezolano no dispone de los fondos para poder importar y vender esos precios subsidiados. Todo indica efectivamente que el Estado perdió la gobernabilidad de la economía, y no hay duda que la mejor política social es el crecimiento económico. En ese sentido, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia,
digamos, se ruega a gritos la necesidad de tener un trabajo articulado entre las autoridades económicas y el sector privado en miras a generar confianza. Reversar la enorme dependencia que tiene la población de los subsidios estatales para trascender trascender de este modelo que es estrictamente distribucionista. Para reactivar la economía, indudablemente necesitamos reactivar el suministro eléctrico y el de combustible, evidentemente el agua, las comunicaciones, el gas doméstico. Sin los servicios, la industria y las empresas no van a poder reactivarse. Nos toca también impulsar todo lo que es dinamizar las economías locales, porque sus circuitos económicos han sido quebrados y sus capacidades pueden ser reactivadas en un corto plazo. De modo que sentimos que es importante tomar en cuenta la necesidad de crear oportunidades de empleos decentes, tal como lo establece la OIT, sin que sean altamente proteccionistas, porque ya también sabemos que cuando se protege de tal forma el empleo, como por ejemplo la actual ley del trabajo, sirve como un desestímulo o sirve como mecanismo para que el patrono busque plan B, plan J y demás, lo cual no siempre favorece al propio trabajador que intenta ser protegido. Debemos impulsar el que sean sustituidos los subsidios directos generalizados y puedan orientarse a ser mucho más focalizados para que la población que lo necesite lo reciba efectivamente. Y desde nosotros como organizaciones que trabajamos en estos temas, nos interesa mucho fomentar los valores que estimulen el valor del trabajo, que valoren el emprendimiento, la productividad, la innovación, la creación de valor, la responsabilidad individual y colectiva, e indudablemente todos los principios de responsabilidad social empresarial, que bueno, que incluye, como lo hemos discutido tantas veces, más allá que el cumplimiento genérico de las leyes y de las obligaciones fiscales, pues también todo un compromiso con el bienestar de los trabajadores, con el bienestar del entorno y con el bienestar del país. Me quedo hasta aquí. Cambio. Gracias, Diana, por tus aportes. Ampliando pues lo que era nuestra presentación, que lamentablemente tuvimos que apurarla. Bueno, ahora quisiera darle el paso a Alejandro Luis, que nos va a ampliar un poco el tema de ambiente, objetivos 13 y 15 que fueron planteados en la agenda, desde su visión. Alejandro es el director ejecutivo de Fundación Tierra Viva, miembro de Sinergia. Alejandro, adelante, Ale. Gracias, Oliria, y gracias a todos por estar presentes. Primero, pues agradecer a Sinergia por este excelente trabajo que ha realizado. Yo creo que es muy valioso para lo que es el futuro del país y lo que podamos hacer. Me toca esos dos objetivos, pero parte de lo que voy a mencionar también afecta al objetivo número 6, como es el tema del acceso al agua potable. Fíjense, este periodo que evalúa Sinergia, le podemos solapar algunos hechos evidentes que tuvieron una incidencia en los resultados que estamos viendo. En el 2014, en septiembre de 2014, se elimina el Ministerio del Ambiente. Y luego, en marzo de 2015, se crea el Ministerio de Ecosocialismo, quizás como una respuesta a la demanda que hubo de que no se podía eliminar el Ministerio del Ambiente, pero se crea un ministerio, el Ministerio del Ecosocialismo. Y este Ministerio del Ecosocialismo tiene el mismo problema que ya tenía el Ministerio del Ambiente que venía, que es que su eje principal es un eje ideológico y no un eje técnico. Y allí empiezan los problemas que nos dan esta fotografía de hoy. Luego, en el 2016, se crea el Arco Minero del Orinoco, donde se responde a unas necesidades de recursos con más acciones desde el punto de vista extractivista,
orientadas a una minería además saltándose legislaciones, una minería que afecta además áreas de comunidades indígenas muy extensas y que además la soportan a través de un ministerio de minería ecológica. Entonces, la respuesta a un modelo extractivista ya ni siquiera era de un ministerio del ambiente fuerte, haciendo seguimiento, sino simplemente entregado a un plan de extractivismo completamente centrado en la minería, sobre todo al sur del Orinoco y con el arco minero del Orinoco ahí pendiente, ¿no? También ocurre es que en el 2015, a finales de 2015, a regañadientes y sin haber presentado lo que iban a ser sus contribuciones, el gobierno firma el Acuerdo del París y en el 2016 lo ratifica y en ese mismo año, en el 2015, con la Asamblea Nacional que existía en ese momento, lo hace ley y luego lo ratifica, y eso parecía que es una gran maravilla. Y en el 2017 se dedica con financiamiento, además del PNUD, a la segunda comunicación sobre el cambio climático de Venezuela, sin consulta a ninguna universidad ni a ninguna ONG. Por tanto, cualquiera diría que se están haciendo cosas en el tema del cambio climático. Pues a la fecha de hoy no existe un plan de adaptación y de mitigación al cambio climático en Venezuela. Eso es lo que tenemos en los últimos 5 años y por eso estamos donde estamos parados. Por eso los resultados que estamos viendo. Así como sucedió en otros ámbitos, la sociedad civil, las universidades, las organizaciones no gubernamentales han sido ignoradas completamente en este marco porque, de nuevo, no estamos hablando de lo técnico, sino estamos hablando de lo ideológico. Y allí me da pie a qué debería ser el futuro. Y lo primero es que coincido con otros temas que abordó Feliciano, y es que hay una pérdida total de institucionalidad. El Ministerio del Ambiente no tiene el poder que tenía antes en el sentido de centrar su análisis. El Ministerio del Ambiente está simplemente supeditado a las órdenes del ministerio o de otros ministerios como este Ministerio de Minería Ecológica. De manera que si no se recupera la institucionalidad que alguna vez tuvimos, en cual tengamos una organización fuerte que defienda la gestión adecuada de los recursos de Venezuela, pues este problema va a seguir avanzando. ¿Ok? Esa recuperación de institucionalidad va atada, por supuesto, a la necesidad de un manejo técnico y no ideológico de la gestión ambiental, cosa que, reitero, se perdió hace muchísimo tiempo. Por último, la mayor preocupación que yo tengo es que, por supuesto, que no veo difícil la recuperación de la institucionalidad y del manejo técnico del ministerio. Eso es fácilmente reversible, esa situación, siempre y cuando haya unos cambios evidentemente políticos asociados. Pero sí me preocupa el tema de la recuperación de las áreas que se vienen degradando y que no se están paralizando. Esa degradación que se está haciendo al sur del Orinoco no se soluciona con la siembra de arbolitos. Eso es mucho más complejo, eso es mucho más grave. Y lo peor, reitero, lo peor es que esa visión de la minería de ese estilo y la recuperación con arbolitos está en la mente no solamente de los que hoy gobiernan, sino está en la mente de gente que está atada al negocio minero y que espera estar asociada al gobierno o a gobiernos futuros. Esas son las dos preocupaciones. La institucionalidad se puede recuperar fácilmente. Lo otro es un poco más complejo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu visión sobre lo que está pasando con el ambiente en Venezuela. Muy complejo, pero como tu final es muy... sí se puede salir de este atolladero. Bueno, vamos ahora con Marianela Balbi
de IPIS Venezuela, que le hemos pedido que nos comente sobre el objetivo 16, sobre la paz y la institucionalización. Marianela, ¿estás por ahí? Sí, Ok, aquí te damos estoy. pase. Muchas gracias, Oliria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sinergia por esta reunión y esta actualización de un elemento tan importante como es este reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Cuando ustedes me propusieron hacer algunos comentarios sobre el objetivo 16, pensé que una de las cosas importantes es destacar por qué incluyeron en estos objetivos de desarrollo sostenible un objetivo específico como este, que tiene que ver con la seguridad de los periodistas y con el acceso a la información pública, ¿no? Creo que siempre hemos tenido como la convicción de que el tema de libertad de expresión pareciera ser un tema únicamente de medios periodistas, cuando es un tema que es de la sociedad completa. Y yo creo que esta inclusión del objetivo 16 en los objetivos de desarrollo sostenible demuestra justamente por qué se reconoce que el objetivo de acceso público a la información y libertades fundamentales, así como la seguridad de los periodistas, son unos puntos de referencia para cualquiera que se asuma en el tema del cambio y del desarrollo. El objetivo 16, por ejemplo, dice promover sociedades, ahí lo vimos, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindando acceso a la justicia para todos, construyendo instituciones efectivas, confiables e inclusivas en todos los niveles, ¿no? Pero además de ser un resultado, es un facilitador del desarrollo sostenible porque se centra en esa dinámica de las sociedades y las instituciones, mediante las cuales una se refuerza con la otra. Si las instituciones no funcionan, como bien ha dicho y como bien hemos sido testigos durante todo esto, cómo se han ido desmoronando, entonces no está asegurado no solamente el desarrollo, sino que tampoco está asegurada la democracia. Entonces creo que cuando UNESCO se encarga, por ejemplo, como organización que fue designada para hacerle seguimiento al objetivo este 16-10, bueno, también en colaboración con la Oficina del Alta Comisionado de Derechos Humanos y con la OIT, porque también están vinculados no solo la seguridad de los periodistas, sino también la seguridad de los defensores y la seguridad de los sindicalistas, de los dirigentes sindicales. Creo que estamos viendo entonces cómo estos actores fundamentales para poder ejercer ese derecho a la libertad de expresión, al libre flujo de información, son también entonces actores para consolidar instituciones e impulsar el desarrollo. Entonces se trata de construir y fortalecer instituciones públicas abiertas, confiables y efectivas como base para la paz y para la justicia, mientras, bueno, se empodera a esa sociedad civil para involucrarse en el diseño, pues, de estas políticas públicas en el fortalecimiento de instituciones. Y para eso es fundamental la actuación de estos factores, como son, en este caso, los defensores, los periodistas y los sindicalistas. Uno de los caminos que escogió el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 es el 16-1001, que es justamente buscar proteger los derechos de periodistas, medios de comunicación, y ahí es donde nos compete el trabajo ya a nosotros, a fin de que puedan realizarse un trabajo sin tener que enfrentar violencia, amenaza o intimidación. Y este indicador reconoce promover ecosistemas de medios diversos y plurales, con periodismo libre, independiente y que cumpla un papel de observación, represente las voces de los ciudadanos y aquellos que han sido excluidos y que son vulnerables. Entonces vemos cómo este objetivo de desarrollo sostenible constituye un paso importante en el fortalecimiento de la democracia y en el cumplimiento de esos objetivos. Por ejemplo, el objetivo 16.01, que se enfoca en defender esas libertades fundamentales y asegurar la protección de los periodistas, tiene indicadores muy específicos, como son asesinatos de periodistas o defensores o sindicalistas, secuestros, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, tortura en contra de periodistas y trabajadores de medios. Y vemos entonces cómo esta violencia y otros tipos de ataques en contra de estos actores no solamente son crímenes contra ellos, sino que también son violaciones al derecho de la sociedad a estar informada.
Entonces, el periodismo independiente y ese ambiente propicio para que se desarrolle son fundamentales para cualquier seguimiento que se pueda hacer a este tipo de objetivo. El segundo camino que escoge el objetivo 16 es el 16.02, que monitorea el tema del acceso a la información pública. Y el indicador es muy preciso. Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso del público a la información. En esto se está trabajando en este momento con mucho más fuerza, porque se está desarrollando pues, ese primer informe sobre este punto, pero es esencial también ocuparnos de este tema de la transparencia, porque esto va a reforzar lo que sería alrededor de la Contraloría del Estado, va a reforzar la transparencia, va a cruzar estos derechos con la lucha contra la corrupción y sobre todo contra ese gobierno responsable, abierto y digamos que cada día luche contra la opacidad, que es lo que estamos esperando para lograr el desarrollo en Venezuela. Entonces, bueno, yo quería como enfocarme más en esta mirada de la relevancia que tiene este objetivo para poder apuntalar la función de la comunicación y sobre todo el acceso a la información pública en lo que es fortalecer instituciones para que se pueda conducir al desarrollo y a mejorar la democracia. Muchas gracias. Gracias, Marianela, totalmente de acuerdo contigo. Es importante la libertad de expresión, sumamente importante. Bueno, para cerrar este primer bloque de comentarios, quisiera darle el pase a Beatriz Borges. Beatriz es directora de CEPAS y le hemos pedido que nos hable de algo muy importante, que son las alianzas. Beatriz, ¿estás por ahí? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Olivia. Y bueno, también saludos a Débora, que pues nos convocó para este espacio y especialmente a Sinergia. Y yo agradecida de que me haya tocado este punto, porque por supuesto la mayoría de parte de esta jornada ha sido dedicada al diagnóstico, ¿no? Y a ver, como ustedes bien titularon, esta tormenta abrumadora de sufrimiento, de pérdida de vidas, de incluso pues daño al ambiente, a todo lo que han sido nuestras condiciones de vida. Sin embargo, yo sí creo que algo que fundamentalmente nos plantean los ODS y este objetivo particular, que es el 17, que son las alianzas, es apuntar a soluciones. Y más allá de pues agradecer toda esta mirada sobre lo que está pasando, yo me quisiera concentrar en ese tono positivo y en lo que sí podemos hacer y estamos haciendo desde sociedad civil para cambiar e incluso para contener todo este daño y todo este sufrimiento humano. Si algo nos hablan los ODS y el ODS 17 es esta posibilidad de alianzas para la solidaridad y para el encuentro y para la acción. Y allí esta alianza global, pero que se entiende como una mirada conjunta del mundo hacia el desarrollo, pero como también alianzas en distintos niveles de articulación local, regional, internacional, atiende también a la preocupación de la agenda fundamental de que nadie se quede atrás. Y allí es fundamental estas palabras de solidaridad y cooperación. Recursos, una de las cosas que se entiende es que la mayoría de los recursos se los están llevando los conflictos o las situaciones humanitarias a nivel mundial. Por ejemplo, temas de derechos humanos nada más llevan el 3% de lo que son los fondos de Naciones Unidas para el trabajo. Entonces, bueno, cómo ese trabajo tan fundamental que son los derechos humanos y cómo y que son la base como lo hemos hablado, del desarrollo y el progreso humano, no tienen suficientes recursos y desarrollo. Y como lamentablemente no hemos entendido, y lo entendimos lamentablemente en Venezuela en la práctica y en la realidad, cómo la evolución de las violaciones de derechos humanos llevan a
de las constantes violaciones de los derechos humanos nos llevan a conflictos y nos llevan a emergencias humanitarias. Yo creo que esto es un aprendizaje importante del mundo a nivel de cómo deben ser atendidas las crisis y cómo se necesita la solidaridad y la cooperación, más ahora en esta necesidad también de solidaridad por el COVID-19 y la pandemia. Entonces, aquellos países que atraviesan conflictos y emergencias humanitarias o crisis humanitarias requieren de esa alianza global que se basa en la cooperación y en la solidaridad. Otro de los temas fundamentales tiene que ver con esta interconexión que es necesaria y que se establece como prioridad en los indicadores y en la reflexión sobre el objetivo 17. Hoy en día, más que nunca, la sociedad mundial tiene acceso a la tecnología y pues una de las cosas que nos ha permitido también ver la pandemia son las ventajas, pero a su vez las desventajas. A través de estos mecanismos podemos estar más de 100 personas conectadas en diferentes partes de Venezuela y el mundo hablando de temas que nos ocupan. Y podemos hacer nuestra conexión mucho más global y mucho más interconectada. Pero por otro lado, creo que también nos ha hecho aprender la pandemia es que lo tecnológico no sustituye a lo humano, ese contacto, esa conexión, esa posibilidad de vernos, esa posibilidad de solidarizarnos entre unos y otros. Y cómo trabajar alineados por el desarrollo sostenible. El tema de las alianzas, y creo que para Venezuela también nosotros hemos aprendido, ya me queda un minuto, es que juntos somos mucho más fuertes. Aunque el trabajo separado, agendado por estancos, nos permite a veces ir más rápido, el trabajo en red, el trabajo colaborativo, las alianzas nos permiten tener mucho más impacto y llegar más lejos. El poder desarrollar hábitos de trabajo colaborativo, espacios de trabajo colaborativo, mecanismos y dinámicas nos ayudan a llegar a acuerdos mucho más rápidos que nos permiten no solamente acelerar nuestra acción, sino generar más impacto. Lamentablemente ambas cosas, tanto el tema tecnológico en un país donde ya decía Soliria, la rapidez del internet y de la tecnología, estamos atrás. Y el mismo tema de las redes, en un país donde se ha fundamentado la desconfianza, las diferencias, nos toca reconciliar, nos toca establecer esos puentes de confianza. La diversidad de los actores, creo que eso es algo que también tenemos que revisar en términos de afrontar nuestra crisis, pero también en términos de integrar nuevos actores. Y creo que desde sociedad civil tenemos esa capacidad de hacer ese pegamento, de incorporar empresas, de incorporar academias, de incorporar a diferentes actores, gobiernos, cooperación, para ver y afrontar la crisis de Venezuela y este retroceso, en vez de este avance en desarrollo, de una forma multisectorial, que nos ayude a encontrar una respuesta comprensiva, porque es una crisis compleja que ha afectado, como lo hemos visto en la presentación, todas las bases de la sociedad en Venezuela. Y finalizo con la reflexión sobre la incidencia internacional. En la situación que vivimos en Venezuela, esta agenda es clave, pero la acción internacional es fundamental. El poderle explicar al mundo lo que está pasando en Venezuela y mantenerlo actualizado, y a la vez cómo los venezolanos estamos viendo la salida de la crisis. No desarrollar una mirada de dependencia o de poner en el plato internacional lo que va a pasar en Venezuela, sino justamente hacer esta alianza y esa articulación donde requerimos este apoyo internacional, donde afortunadamente, por lo menos en el tema de derechos humanos, hemos trabajado durante años, como bien lo mencionaba Feliciano, y también Diana, en términos de cómo internacionalmente se conoce lo que pasa en Venezuela y se han activado mecanismos en el Consejo de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, en la OIT, donde hoy en día tenemos una misión de investigación sobre Venezuela, donde tenemos una oficina de la alta, donde tenemos un mecanismo humanitario activado, y todo eso ha sido gracias en gran parte
por el trabajo de sociedad civil. Y entonces esas conexiones, esas alianzas con comunidad internacional, con gobiernos, con organizaciones locales, es parte de lo que nosotros tenemos que crear como un tejido de interconexiones que nos ayuden a abordar esta crisis compleja de una forma comprensiva, de una forma coherente, de una forma también de emergencia, porque hay que atender al sufrimiento y a la desesperación que se está viviendo en Venezuela, pero también pensando a largo plazo y en este objetivo 16, donde se habla de la paz y las instituciones, paz duradera y las instituciones. Cómo el músculo ciudadano debe ser desarrollado, el músculo de la democracia desarrollado por cada uno de los venezolanos y venezolanos, y evitar que nuevos conflictos y nuevas evoluciones de violaciones a derechos humanos volvamos a perder la institucionalidad en Venezuela. O sea, la recuperación de la institucionalidad es lo que nos va a permitir a largo plazo el poder mantener este desarrollo. El escenario, por supuesto, es muy complejo, el problema de devastación es muy amplio, pero esta palabra alianzas, articulación, trabajo conjunto y mirada comprensiva es la que creo que debe estar traducida en cada uno del trabajo, y creo que los ODS, y con esto sí cierro, y la labor de sinergia es capital y es fundamental en eso, nos integran a todos, integran nuestras distintas visiones desde el desarrollo, desde los derechos humanos, desde la capacidad de crear alianzas con distintos actores, y nos ayudan a trabajar en conjunto estas situaciones. Así que desde el punto de vista de las propuestas, yo creo que este debe ser un espacio permanente, no solamente vincularlo quizás a lo que es Julio y este proceso del High Level Political Forum que nos permite conversar, sino tratar de integrar nuestra conversación de Venezuela a la conversación de los países que no solamente están quedando atrás, sino que han retrocedido años de desarrollo y que tienen periodos largos de sufrimiento humano y que deben ser priorizados pues, en un momento complejo también para el mundo por el tema del COVID, pero donde la agenda del desarrollo contiene esta priorización de países con mayores necesidades, y bueno, nuestras voces ayudan a que Venezuela sea mirado, y este informe es una gran herramienta para toda la sociedad civil para lograrlo. Muchísimas gracias. Gracias, Vivi, a ti por compartir con nosotros lo importante que son las alianzas y el trabajo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil para ponernos en el mapa mundial. Si no, todavía la gente no estuviese enterada de lo que aquí está pasando. Bueno, terminando estos comentarios, vamos entonces a tener los últimos 3 comentarios, que son nuestros aliados del interior, porque también queremos saber lo que pasa en las regiones, cómo se perciben las cosas por allá, qué está pasando. Vamos a darle la voz a Rosalena Acevedo, que es de una organización que se llama Uniandes, miembros de Sinergia, que vive en el San Cristóbal, en el Táchira, viendo todo lo que está pasando. Entonces, Rosalena, te dejamos para que nos des tu visión de Occidente. Gracias, compañeras. Buenos días. Sí, por aquí Rosalena Acevedo de Uniandes, perteneciente al Grupo Social CESAR y a Sinergia. Efectivamente, estoy en el estado Táchira. Bueno, cuando oí este tema de tormenta perfecta, yo recordé la película, no pude evitarlo. Yo simplemente espero que los liderazgos y la voluntad de la sociedad civil le den otro final a esta película que no sea igual a aquella. Felicito el esfuerzo de Sinergia y sus asociadas y sus colaboradores para el informe. Y bueno, sí, efectivamente el occidente del país no difiere del resto. Aquí se ve retratada toda esta situación de contracción de economía, situación deficitaria de los servicios públicos, electricidad, agua potable, etcétera. Nosotros tenemos un observatorio junto con CESAP, es decir, es de CESAP y lo ejecutamos en algunos estados, que se llama La Gente Propone, y de verdad eso nos ha permitido tener una mirada más cercana hacia el tema de la situación de los servicios públicos, con un levantamiento semanal. Los datos son nada alentadores. 100% de los encuestados, por ejemplo, afirman no tener gas durante más de un mes. 60% indica que la situación de los servicios públicos cada día va en decadencia, y situaciones de esa magnitud, personas que no tienen suministro de agua sino una vez al mes o hasta menos. Bueno, eso nos permite estar más cerca de la realidad también para actuar, ¿no? Y por supuesto que esto se eleva a la enésima potencia cuando la mirada la pones en la frontera de Colombia con Venezuela, específicamente en la zona norte de Santander,
Bueno, hay toda una recesión social producto del cierre de la frontera, toda una complejidad con el proceso de recepción de los venezolanos retornados. Aquí diariamente ingresan unas 350 personas. Calculamos que a la fecha van más o menos unas 80.000 personas en total. Es los datos más cercanos que hemos logrado obtener. Bueno, pero por supuesto que el manejo de esta situación, de los retornados, su ubicación en los albergues, la posible atención que pudiéramos dar las organizaciones de la sociedad civil a estos compañeros venezolanos que retornan, es muy compleja por el hermetismo que tiene el gobierno con esto. Pues todos estos espacios son manejados por el Estado. Sabemos que hay precariedad, hay desinformación total, hemos recibido quejas de maltrato, pero lamentablemente son espacios casi impenetrables. Solo en muy pocas oportunidades y con apoyo de Naciones Unidas hemos logrado ingresar para algún tipo de ayuda. Por lo tanto, la realidad de estos connacionales para poder ser apoyadas por organizaciones de la sociedad civil es muy, muy difícil, muy complejo. Otro aspecto es que, bueno, si nosotros damos la mirada, decimos definitivamente estamos jugando en contra del avance de los ODS, la situación que se vive en estas zonas, bueno, cada día hay más pobreza, cada día hay mayor deterioro de la salud, bienestar de las personas. El recurso agua, por ejemplo, hay 80% de las personas que tienen deficiencia en el servicio de agua, tanto en calidad como en frecuencia de servicio. De ese otro total, el 10% solo recibe agua 1 o 2 veces a la semana, y hay un 10% que puede pasar más de 30 días sin contar con este servicio. Si sumas a esto que el agua es uno de los elementos que permite la prevención del COVID, entonces, bueno, la situación se complica por estos lados. Otro tema, la violencia de género y la violencia sexual, que se ha incrementado, sobre todo en el estado Táchira. Intamujer señalaba un 100% del aumento de casos respecto al año pasado, en este mismo periodo. Y el Observatorio Venezolano de Violencia señalaba a marzo como el mes con más casos de violencia contra la mujer, ubicados muchos de ellos en Mérida y Táchira. La depresión económica generada por el cierre de la frontera también, por supuesto, impacta en aquellas personas que ya no pueden cobrar remesas porque ya no pueden pasar ni a Cúcuta, ni a Aragua, ni pueden utilizar las fronteras para ir al territorio colombiano, de tal manera que esos ingresos no están llegando o están llegando por los caminos verdes. Las personas que retornaron al país ya no generan remesas, ya no, las familias no tienen ingresos por este concepto, de tal manera que eso también ha disminuido enormemente. Y algunas personas, sobre todo mujeres, han optado por utilizar las vías irregulares llamadas trochas para poder pasar a Colombia, en el caso nuestro para pasar a Cúcuta, de manera de poder prestar un servicio o tener alguna compra de producto para un emprendimiento, con los riesgos que implica el pase por trocha. Solo la semana pasada destruyeron 21 trochas que son utilizadas, como dice el Estado, para el tráfico de personas. El tema de inseguridad alimentaria, de verdad bastante fuerte. Hay aquí digamos, el consumo de alimentos casi 80% es de origen colombiano. Con el cierre de la frontera hay que repagarlo porque, aunque ustedes no lo crean, la frontera está cerrada, pero todas las calles están llenas de productos colombianos que venden con la mayor libertad posible. El tema del CLAP, en el mejor de los casos, les llega una vez al mes, según nos señalan las mujeres de nuestro proyecto. Y otro aspecto que de verdad nos llamó poderosamente la atención en un estudio que estamos desarrollando junto con ABESA es la cantidad de adaptaciones que las mujeres hacen para cubrir este tema alimentario, que bueno, va desde la disminución de la comida, sé que ya vamos terminando, pero me apuro, disminuir la cantidad de veces que comen, incluso algunas que indicaban haber cambiado algunos servicios por alimentos. Sumamos la escasez de gasolina, la trata de personas que se ha incrementado. Ahí dice el Instituto Tachirense de la Mujer que del total de las denuncias de trata, 87% son mujeres. No entendemos, con los controles que hay en las carreteras y en la frontera, cómo es posible que esto se esté dando. El tema de salud, que ya lo habrán oído en el Táchira, la desprotección de el personal de salud, que estaba ya minimizado por el tema de la migración, y bueno, que hoy día está en severo riesgo, apoyado básicamente por las organizaciones de la sociedad civil. Hay todo un movimiento de sociedad civil y de empresarios venezolanos y colombianos para exigir abrir la frontera, porque definitivamente el cerrarla no es ninguna garantía de que no vamos a tener más contagio.
Bueno, esta es la situación. Yo de verdad agradezco mucho las palabras de Vivi, porque es un comentario bastante esperanzador. Cierro simplemente indicando que es necesario continuar acciones de incidencia. El tema de la exigibilidad del derecho al desarrollo que plantea Sinergia es fundamental. Hay que continuar con la formación constante a la sociedad civil. Hay muchos temas, hay muchas cosas novedosas y muchos espacios en los cuales tenemos que estar formados para poder actuar. Y sobre todo las estrategias conjuntas para lograr apuntar al logro al menos de algunas de estas metas que señalaba la compañera de CEPAS. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. No, gracias a ti, Rosalena, por habernos puesto en contexto de lo que está pasando en el Táchira. Y bueno, ahora vamos para el oriente del país, a ver si a Gladys Rodríguez no se le ha caído la conexión. ¿Estás todavía conectada, Gladys? ¿Aló? Parece que no. Gladys. Gladys Rodríguez es de CEDISU, miembro de Sinergia, y hace un excelente trabajo también en el oriente del país. Creo que no, lo que se cayó su conexión, porque siempre es muy difícil conectarse con Gladys, porque realmente el internet ya es pésimo. Hola, sí, estoy conectada. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bueno! Entonces te dejamos rápidamente antes que se te caiga. Un besito. Hola. Adelante. Hola. Aló. Se te oye muy mal, Gladys. ¿Oíste? Aló. Se oye mal. No sé si le damos el paso mientras tanto a... Como no logras conectarte ahorita, vamos a darle el paso a Luisa Rodríguez de Funcamama, que nos va a dar un poco la visión de lo que es el centro del país, mientras la logra conectarse correctamente. ¿Está bien? ¿Estás por ahí, Luisa? ¿Aló? Sí, estoy aquí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, por supuesto, igual que todos, a Sinergia por el esfuerzo que ha realizado por querer hacer esta actividad y este informe, esta tormenta perfecta, donde todos estamos buscando dónde agarrarnos, ¿no? Pero sí, indudablemente, cuando hablamos de emergencia humanitaria compleja, hablamos de COVID y hablamos de ODS, hay mucho tema que tocar, ¿no? Nosotros, la solicitud que me hicieron con respecto a que conversaran el día de hoy era más allá de dar un reporte sobre la situación de la región central del país, donde evidentemente en los estados Aragua, Cojedes y Carabobo estamos viviendo las mismas circunstancias en las que está el resto del país, y más aún siendo una zona completamente industrial, donde, como muy bien señaló Diana, más del 80% del parque industrial del país está paralizado, y ahora más del 50% de ese 20% que quedaba está paralizado, y en el caso de lo que manejo en Carabobo, más del 50% no va a estar trabajando para finales de este año. Creo que es importante que rescatemos desde la experticia que tenemos desde Funcamama el hecho del tema de la salud de las mujeres como centro del desarrollo de la sociedad. Y es que si las mujeres no están sanas, sin salud en las mujeres, no hay forma de que se sustente un desarrollo. Y en la experiencia que tenemos nosotros durante estos casi 20 años de trabajo, lo que sí es importante destacar es que nuestro aprendizaje va hacia que entre toda esta vorágine que hemos estado viviendo y que vive el planeta también globalmente con temas de estereotipos, es que el rol del ciudadano, la ciudadana, de realmente lo que define a la persona, está completamente invisibilizado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos preocupados, muy preocupadas por el hecho de ver cómo toda esta tormenta perfecta está afectando la parte psicológica y, por supuesto, la parte psiconeuroinmunológica de las ciudadanas y los ciudadanos. En el caso específicamente de nosotros las mujeres, estamos visibilizando cómo la incidencia de condiciones de salud crónicas y más aún oncológicas, como es el caso del cáncer de mama en Venezuela, si se había comportado de maneras diferentes anteriormente, en la actualidad el comportamiento va muchísimo más agudizado hacia que la tendencia es a seguir desarrollando en edades más tempranas una condición de salud oncológica como es el cáncer de mama. Pero no menos cierto es que en cualquier país desarrollado, una persona diagnosticada y tratada a tiempo sería una persona que sería siendo productiva para su país, porque tendría forma de seguir viviendo. En cambio, en Venezuela,
no solamente con las personas con cáncer, sino con las personas con condiciones de salud crónicas, sentimos que es como si fueran aquellos de los que nadie quiere conversar, porque pareciera que ya tienen una sentencia de muerte, ¿no? Y por eso ya los vamos dejando rezagados. Por eso es tan importante la labor que estamos realizando todas las organizaciones de hacer visible que las personas con condiciones de salud crónica no es que tengan una sentencia de muerte por tener una condición de salud, tienen una sentencia de muerte porque no tiene el Estado una capacidad de respuesta para darle a estos ciudadanos. Y dentro de los programas de desarrollo y dentro de los mismos objetivos de desarrollo sostenible es muy poco el esfuerzo que se hace para que las personas con condiciones de salud crónicas específicas atención. Siempre nos vamos hacia la atención primaria, pero lo que es la atención para condiciones de salud, donde existe una gran necesidad de inversión económica, no solamente por el tema de equipo, sino de profesionalismo y de actualización, están completamente rezagadas. Es por ello que nosotros dentro de esta tormenta perfecta hacemos un llamado una vez más a todos ustedes, nuestras organizaciones aliadas y por supuesto, y a todos los que se han conectado, que no trabajan dentro de organizaciones, pero que están atentos al tema, es que debemos de dar un paso más adelante sobre lo que es el desarrollo sostenible. Si nosotros queremos un país desarrollado, queremos un país donde podamos salir de una emergencia humanitaria compleja lo menos golpeada posible, tenemos que visibilizar y trabajar hacia lo que es el individuo, reivindicar el rol del ciudadano, entender que el ciudadano no es un número más, ni que todos los ciudadanos están estandarizados, y mucho más aún en el tema de las mujeres, donde las mujeres somos víctimas, revíctimas y victimarias en algunos casos, por la falta de sororidad entre nosotras mismas. Por ello, lo importante de estos esfuerzos es que dentro de esta tormenta perfecta tengamos el momento de reflexionar hacia qué es lo que estamos haciendo, para poder salvar muchísimas más vidas. De cada 10 mujeres en Venezuela, la estadística es que 2 van a desarrollar cáncer de mama. Ahorita nosotros estas estadísticas indudablemente están fuera de contexto y lo que se avecina es que de cada 10 mujeres, 8 vamos a terminar desarrollando cáncer de mama a lo largo de nuestras vidas, más otras condiciones de salud oncológicas y crónicas. Por eso es tan importante que podamos trabajar, veamos a la mujer y al individuo como un todo y no simplemente como indicadores económicos, que por supuesto son importantes, de acceso a servicios, todo lo que tiene que ver, pero tenemos que hacer el esfuerzo de incluso mirarnos nosotros en primera persona, pensar primero nosotros en primera persona, para después, haciendo esa reflexión, al conversarnos con aquel desconocido que habita detrás de tus ojos, poder tomar decisiones que realmente fomenten desarrollo y fomenten una sociedad más inclusiva y que en 10 años sean otros los problemas que estemos tocando. Muchas gracias. Cambio. Gracias, Luisa. Excelente tu exposición y tu propuesta, sí, de verdad, de unir esfuerzos de todas las mujeres para salir adelante. Las mujeres mueven el mundo, decía Gabriel García Márquez. Bueno, entonces paso el testigo a Débora, que está conectada, para que respondamos entonces las preguntas que están en el chat. La primera pregunta tiene que ver con, la hizo Janet Padrón. Dice que si tomamos en cuenta las sanciones de Estados Unidos y su impacto económico para la elaboración en este informe. ¿Estás ahí, Débora? Sí, Soliria. Okay. Gracias. Bueno, me disculpo tuve que salir de manera intempestiva a la hora de estar presentando el informe, pero bueno, el Internet toma decisiones que a veces son poco agradables, ¿no? Bueno, agradecerles a todos su participación, de verdad, a todos los compañeros que han estado en toda la sesión de comentarios y de plantear las visiones de distintos espacios también del país. Para Janet, se tomaron en cuenta las sanciones, se tomaron en cuenta en el contexto general. Claro que no tenemos un estudio que pueda darnos cifras o datos duros sobre cuál es el nivel al cual llegan a impactar esas sanciones en lo concreto. Pero ahí destacamos, por ejemplo, el tema de la situación de la gasolina, que tiene unos factores asociados a esto, y en cierta medida las limitaciones, las
sanciones que tienden a restringir las posibilidades de el manejo de la economía o de factores económicos fuera, que tienen que ver con el desarrollo de iniciativas desde el estamento gubernamental, pues de alguna medida sí afectan a la población venezolana. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que una cosa son las sanciones que tienen que ver directamente con personas por situación particular de ser señalados por algún tipo de situación irregular en el tema económico, de negocio o en el tema de derechos humanos. Pero otra cosa son sanciones que toquen o impacten a el conjunto de toda la población, y sobre esas pues tenemos nuestra mirada crítica y no están de acuerdo, porque elevar el sufrimiento de la gente no es la forma para enfrentar un cambio político. Creemos que al contrario debemos elevar las capacidades y las posibilidades de que el ciudadano tome parte activa y trabaje en función de los cambios de país, y para eso también requiere un mínimo de poder contar con condiciones de vida dignas para eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema de ese impacto de las sanciones, no solo para este informe o para el trabajo y seguimiento de los objetivos, sino como un punto de interés nacional, creo que es una tarea pendiente, y no solo de organizaciones, también creo que aquí la academia, las universidades puedan dar un aporte importante en ese estudio. Sobre el tema, si es posible calcular un ranking para Venezuela sobre la situación de los ODS, nos pregunta Silvana Crispi. Mire, existen algunos informes, nos plantea que desde Colombia, donde Venezuela estaría en un ranking de 60.1, de acuerdo a la escala que ellos manejan. Con esta información nosotros pudiéramos plantear a futuro trabajar sobre esto, pero yo creo que el informe ya, digamos, dando cuenta de cada una de las situaciones con respecto a los objetivos de la agenda, ya nos da una idea de que efectivamente estamos muy lejos de estar en esa posición que indican esta institución en Colombia, ¿no? Nosotros hemos dicho muy claramente en el informe que lo que nos arroja este estudio es que realmente Venezuela se quedó atrás, toda la población venezolana se quedó atrás, no es un sector del país, no es una población vulnerable o condición socioeconómica específica que se ha visto afectada, nos hemos visto afectados todos y cada uno de los venezolanos, el país en su conjunto, todas las áreas de desarrollo, la institucionalidad pública que debería trabajar para eso, entonces nos hemos quedado atrás. La idea justamente es cómo trabajamos en función de retomar una ruta de desarrollo para Venezuela, donde la sociedad civil, las organizaciones, las academias, todos los sectores tengamos la posibilidad de trabajar de manera conjunta en una acción articulada, pero firme, con una voz clara y propia, autónoma, ante estos desafíos. Ileana Muñoz nos pregunta sobre el rol de las distintas agencias de Naciones Unidas con relación a esta agenda. Bueno, como sabes, todas las agencias de Naciones Unidas trabajan, cada una con su mandato, pero de manera interconectada. Digamos que aquí el esfuerzo que nosotros estamos intentando de fomentar es que esa mirada del desarrollo sostenible no se ha visto de manera, digamos, distinta al esfuerzo que se hace desde el campo de los derechos humanos. Lo que hemos justamente planteado y hemos insistido en todos los espacios en que hemos participado a nivel nacional e internacional es que tienen que estar muy conectados el tema del desarrollo y el tema de los derechos. Y eso lo hemos planteado también en este informe cuando hablamos de encarar el desarrollo como un derecho y que así empieza a ser manejado, trabajado, analizado y ejercida la tarea de exigibilidad del mismo desde los distintos sectores sociales y de cara también a la exigencia a las instancias que tienen el poder en este momento en el país.
¿Cuál sería el estatus de los objetivos de desarrollo sostenible en Venezuela? Nos pregunta Carlos Valerio, ¿no? Y que esto plantea un plan de acción integral bajo la mirada de las ONG. Bueno, lo que ya les comentaba, nosotros estamos muy lejos en estos 5 años de alcanzar indicadores y metas planteadas en la agenda. Estos 5 años lo que nos demuestran es que hemos ido en un proceso más bien de revertir algunos de los avances que habíamos logrado en décadas pasadas, y que esto nos pone en una situación de mayor desafío para todos. Nos preguntan si hay alguna pista de cómo el gobierno de Guaidó y sus aliados revertirían el modelo extractivista. En este momento, pues creo que este tema del desarrollo sostenible no está siendo atendido por ni la Asamblea Nacional, ni por los actores políticos que la integran y que forman parte de lo que se define como el gobierno Guaidó. En el Plan País se presentó, bueno, todos unos niveles de propuestas para Venezuela una vez que hubiera un escenario de cambio político, pero lo que hasta donde nosotros pudimos ver, pues se seguía planteando el foco en la industria petrolera como motor económico para el país. No observamos un cambio sustancial en plantear unos desafíos mayores hacia otro rumbo, pero bueno, todo eso está en el marco de lo que es nuestra realidad y nuestra coyuntura política, donde estos temas están como apartados de lo que es la pugna por el poder político en Venezuela. Ángel Lavoy nos pregunta sobre el impacto del COVID-19 diferenciado por país, que efectivamente es así, y cómo contrarrestar el control y sumisión como política hacia la población. Efectivamente, el impacto de esta pandemia va a tener una expresión diferenciada por país y por territorio y por sectores al interno de los países. Como región, como la región latinoamericana, la CEPAL ha sido muy clara advirtiendo los posibles impactos, lo que ellos hacen como proyección de cuáles serían los impactos de esta enfermedad y esta situación sanitaria a nivel global, pero específicamente en América Latina, y las proyecciones son realmente muy duras de procesar, porque implica un aumento de la pobreza, indica unas cifras de muerte de iniciativas y de empresas y de experiencias económicas que pudieran en este momento servir de apoyo a la población, pues más bien están en proceso de cierre, y el tema institucional y la poca capacidad de atención de los sistemas sanitarios en la región a lo que es el desafío de esta enfermedad. Entonces, el panorama para América Latina no es muy alentador, pero en ese marco, pues, por supuesto, Venezuela está mucho más atrás, porque nosotros no llegamos a una crisis de salud sin estar antes ya en el marco de una emergencia humanitaria, como muy bien lo han indicado nuestros comentaristas hoy también. Y por último tengo aquí a Andrés Hoyos. Estamos dentro de un molino opresor, es decir, hay una situación política muy difícil, donde los espacios ciudadanos se pierden, donde se afectan las condiciones de vida de la población, pero también las capacidades para contrarrestar, y se une con lo que decía Ángel también, ¿no? Cómo manejar el control a la población. Yo creo que aquí, bueno, lo que hemos señalado tanto en nuestro informe como en los comentarios que han planteado nuestros colegas sobre lo que nosotros podemos hacer.
Sabemos que estamos en una situación crítica, sabemos que estamos en unas condiciones muy duras, pero lo que nosotros podemos asegurar es primero nuestro compromiso, luego el desarrollo de nuestras capacidades y cómo podemos ser un actor, cómo podemos ser voz organizada, articulada, autónoma para incidir en el campo del diálogo, de la necesidad de incidir en los actores políticos en nuestro escenario del país, y también cómo podemos incidir en los espacios multilaterales, en espacios como los organismos de protección para el tema de derechos humanos como una herramienta de los ciudadanos, exigiendo y aportando en el proceso de cambio. Quedarnos solo en el tema de resistir, creo que no es posible. Hay que resistir, pero también hay que dar un paso al frente y buscar de construir una ruta como sociedad que genere un movimiento social firme que promueva los actores políticos la necesidad de atender esta demanda y esta realidad de los venezolanos. El tema también aquí, estoy viendo ahora en el chat también, el tema del arco minero. Efectivamente, lo del arco minero es una situación que nos angustia por lo grave y por la trascendencia que tiene hacia el futuro del país. En la actualidad, por supuesto, cómo está afectando a nuestras poblaciones y a territorios, grandes territorios en el país, a su población, digamos, a sectores muy vulnerables, digamos, nuestros hermanos indígenas en distintas zonas del país están siendo afectados por esta explotación, y eso tiene que ser un clamor que plantee toda la sociedad y no solo los entes especializados en estos temas. Entonces, esto tiene que ser una demanda de todos y de todas, porque no podemos quedarnos solo en la denuncia, sino también debemos quedarnos en el tema de qué podemos hacer como sociedad y como organizaciones cívicas. El tema de la educación, nos plantea Félix, no solo es necesario, Félix, o sea, aquí el tema de la educación es clave, y no solo hablamos de la educación formal, que ya es un tema, sino también toda esa formación ciudadana a la cual muchas de nuestras organizaciones están abocadas. Creo que ahora hay que redoblar el esfuerzo, porque nosotros no podemos desmayar en el proceso de formación de cada uno de los venezolanos, venezolanas, en su compromiso para tener una sociedad diferente. Y eso solo es posible creando condiciones para que tengamos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el país y claros en sus derechos y sus deberes para crear esa ruta. Entonces aquí la adecuación no es un elemento más. Creo que la educación en todos los campos es una herramienta básica de la sociedad civil y pasa por mejorar nuestra capacidad de articulación. Creo que nuestras ofertas son variadas, son amplias, son valiosas, pero debemos buscar unos niveles mayores de coordinación y de articulación para que esa incidencia se pueda sentir con mayor fuerza en el cambio y en la construcción del país que queremos. Nosotros aquí creo que debemos hacer un llamado justamente a todo el pueblo de Venezuela, a todos y cada uno de nosotros, estemos donde estemos aquí, estemos fuera del país por distintas circunstancias, todos somos parte de esta tierra, todos tenemos el derecho y el deber de construir un futuro distinto, y ese futuro empieza hoy. No es tampoco una responsabilidad de otros para venirnos a dar la solución. Si no entendemos que pasa por nuestra propia decisión, por nuestra propia actuación, pues no podremos salir de esta fotografía que hemos podido reconocer hoy. Entonces, bueno, creo que toda la red Sinergia, todos los aliados que digamos, de una u otra manera nos encontramos en esta ruta, hemos hecho
el esfuerzo de estar acá con nuestro testimonio, nuestro trabajo, nuestro compromiso, y la idea es que continuemos buscando de ampliar esas capacidades que debemos desarrollar de manera urgente. Quiero, bueno, agradecer a todos su participación. Quiero también agradecer muchísimo a Vanessa Cartaya por el trabajo para construir este informe, y al equipo de Sinergia, que este año fue un trabajo compartido. Cada vez es más exigente, más dura la tarea de realizar este trabajo, pero después nos llena de satisfacción haberlo logrado, y que solo es un primer paso. Tenemos varios acuerdos con aliados de distintas redes, con RedNac, con RECSOC, para hacer un camino juntos y abrir espacio de discusión con ellos. Todo el equipo directivo de Sinergia está comprometido con este trabajo, con su impulso. Quiero agradecer también a las compañeras del diálogo social, que con su apoyo y aporte fue posible tener recursos para hacer el informe, recursos cada vez que son más limitados, como ustedes saben, para el trabajo de las organizaciones en el país, y donde la emergencia humanitaria se lleva muchas veces, la emergencia del día a día, se lleva muchas veces la atención mayoritaria de todos. Pero si no conectamos con el tema de del desarrollo y con el tema de la gobernabilidad democrática y defensa de los derechos humanos, nosotros no vamos a poder salir de la situación. O sea, nosotros no esperamos quedarnos en una emergencia humanitaria instalada, que nos defina un futuro muy triste y muy difícil de aceptar, sino al contrario. Nosotros nos quedamos en la narrativa y en el planteamiento de que sí podemos cambiar esta realidad, y que desde ahora en adelante los desafíos son mayores, pero que estamos a la altura como ciudadanos, ciudadanas y organizaciones para dar esa lucha. Muy agradecidas con todos ustedes. Tenemos que seguir trabajando en esto juntos. Vamos a poner esta presentación, este trabajo en el canal de YouTube, para que los compañeros, compañeras puedan divulgarlo, poder verlo con calma si lo desean, poder compartir el informe, generar espacios de discusión y de incidencia. Y de nuestra parte vamos a seguir en una fase también de incidencia a nivel internacional, con el envío de este informe. También queremos agradecer, además, especialmente a Clemencia Rotner. Clemencia es una compañera del mundo de las organizaciones ambientales, que año a año da un aporte al trabajo de Sinergia, pero el trabajo de todos. Ella nos hace la traducción completa del informe, esta vez en la versión resumida al inglés, para poderlo distribuir a actores en el mundo internacional, en el mundo de derechos humanos, en el mundo de las redes. Saben que Sinergia está en la red Civicus, que es una red global de sociedad civil, en la red ACNA, en la mesa de articulación de sociedad civil en América Latina, en la Alianza por la Efectividad del Desarrollo a nivel global y en el capítulo de América Latina, y en todos esos espacios nosotros vamos a hacer presentación y divulgación de nuestro informe para que los actores y colegas de redes también cívicas a nivel global manejen lo que es la realidad de Venezuela y los desafíos que estamos enfrentando nosotros, todas y todos. Bueno, quiero agradecer también al equipo, a Soliria, a Karen, a Elizabeth y a Ilvia, que por razones de salud estaba un poco quebrantada, no pudo estar hoy con nosotros, pero a todas muchísimas gracias por el apoyo y el trabajo para hacer posible que hoy lográramos esta presentación y el trabajo del informe sobre los ODS. Muchas gracias a todos, agradecidos, y bueno, los invitaremos para algunas actividades ya más específicas, para profundizar en algunos de los puntos que hoy hemos presentado a nivel general. Muchas gracias y seguimos juntos en esta tarea. Buenas tardes.